le acabé de hacer clic. Entonces, vamos a empezar este aporte con el proyecto, ¿sí? Que no le voy a decir, como dije, el título ni nada de esto. Les presentaremos la próxima vez con los detalles y qué es lo que vamos a pretender con el producto final, ¿ya? Eso les puedo adelantar un poquito, ¿no? Va a ser una especie de museo virtual, ¿ya? Entonces, pero la idea es que esté también Dani para que lo podamos presentar en conjunto y hagamos una mención bien concreta. En mi caso, de manera especial, hay un punto sustancial en, en la historia de la Iglesia en el siglo XX que es esencial para comprender lo que estamos viviendo hoy, 4 de febrero del 2021, ¿sí? Para poder ver con exactitud y comprender por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Le explicábamos, por ejemplo, a José Miguel, yo le decía una de estas preguntas, decía, el Concilio Vaticano II, que eso es lo esencial, ¿no? Para entender qué está pasando hoy, para comprender por qué hay unos obispos en Estados Unidos que apoyan a Biden y hay otros obispos que no le apoyan a Biden, ¿no? Y lo mismo pasa en el Vaticano y lo mismo pasa en todo el planeta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Sí? Comprender por qué en el Vaticano se firma el pacto mundial respecto del capitalismo inclusivo. El capitalismo inclusivo es algo que es capitalismo, marxismo y comunismo. Eso es, ¿no? ¿Por qué se firmó? Y se firmó con una familia muy especial, es la familia Rothschild, que son los que controlan el mundo, ¿no? Listo, José Tobar, ya leí tu mensaje, perdón. Me envían chats sobre la cámara, entonces ya veo. Verán que va a ser siguiendo capturas, ¿no? Les voy a dar tiempo un poquito para hacer la captura ya que Dani no está. Bueno, entonces son preguntas, uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con lo que yo voy a estudiar? Como podría decir en palabras de alguien, no, queridos, mucho cuidado con esa pregunta, ¿no? Decía alguien, porque tiene que ver muchísimo, muchísimo. Ustedes deben entender muy bien los procesos históricos del siglo XX, que son lo que estamos viendo ahora, para poder comprender lo que está pasando con la economía en el mundo. Estamos yendo hacia la digitalización del dinero, es decir, cero efectivo. Se acabaron de firmar, se acabó de firmar, perdón, el Pacto Educativo Mundial, se acabó de firmar el Pacto Económico Mundial, se acabó de firmar el pacto, bueno, eso ya hace un par de años, el Pacto Religioso Mundial, ¿no? Entonces, ustedes no sabían probablemente estas cosas, pero ya están firmados los pactos religioso, económico, social, de todo, mundial, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el que está al frente de todo esto? ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Y la pregunta del millón, ¿podrá usted ir a clases presenciales? Entonces, para poder comprender lo que está pasando y lo que empezó a pasar, ¿no? Hay que entender bien, ¿no? Les voy a dar solo un último dato para que lo tengan presente, de esto ya hablamos, pero les voy a dar último dato para poder empezar, ¿no? Les voy a dar datos de lo que estamos viviendo, no les voy a decir nada porque hay mucha polémica sobre esto, pero datos muy concretos. Acuérdense lo que les decía, ¿no? Según la OMS, 10 millones de personas mueren cada año por el cigarrillo, ¿no? 3 millones indirectamente, es decir, los que se llaman fumadores pasivos, y los otros 7 millones mueren así, o sea, 10 millones cada año, ¿no? Y eso no es alarma mundial, eso no es una alarma para los noticieros, eso no es una alarma para el Ministerio de Salud, eso no es una alarma para los gobiernos, ni para la OMS a nivel mundial, ni para la ONU. No, eso no es alarma, que se mueran 10 millones cada año no pasa nada. ¿Ve? Entonces, eso llama mucho la atención. ¿Ve? Yo digo, ¿cómo es posible? Desde la gripe española hasta el día de hoy, han muerto 1.000 millones de personas por el cigarrillo. 1.000 millones.
Pero eso no es una alarma para los gobiernos del mundo, ni para la ONU, ni para nadie, ¿no? Sí. Y el otro dato que ya lo saben. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud cambió el protocolo para declarar pandemias en octubre del 2019? Porque si no hubiera cambiado el protocolo en el de octubre del 2019, no estaríamos viviendo confinados. No sería posible, pero tuvieron que cambiarlo. Entonces, para entender todo esto, ¿sí? ¿No? Hay que saber de historia. Sin eso, allá. Sin eso, entonces, vamos a tener ciertas dificultades. Dani me acaba de decir que ya se va a unir, entonces no voy a empezar yo la clase que tenía ya. Pero sí estoy contextualizando. He tenido problemas de conexión. Entonces, hay preguntas que tenemos que ir respondiendo, ¿no? Hay que tener preguntas que ir respondiendo. ¿Por qué Benedicto XVI, eh, muchos dicen de él que es el Papa emérito, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué están sucediendo estas cosas que uno no les pone atención porque a veces no puede interesar, ¿no? ¿Por qué pasan todos estos procesos? ¿Qué está sucediendo en la iglesia? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿No? ¿Qué está sucediendo? ¿Ve? Les voy a dar otra pregunta más de iglesia, ya que sé que Dani se va a unir y no quiero empezar entonces yo la clase, porque les iba a dar ahorita unas preguntas y desconectados y volvemos en 20 minutos. Pero les voy a otra pregunta. ¿Por qué el Vaticano, mira, en China, ustedes saben la situación, no sé si han leído en China la situación de la Iglesia Católica, ¿no? Hay una iglesia oficial y una iglesia clandestina, ¿ya? La iglesia oficial es la que maneja el Ministerio de Religión chino, ¿de acuerdo? Y ellos han perseguido durante décadas, ¿no? A los cristianos y de manera particular a la iglesia católica, ¿no? Y los han matado literalmente en las persecuciones. Y a los obispos, cardenales, sacerdotes los han metido presos, también algunos han muerto y cosas así. Sin embargo, hace un par de años, bueno, quitemos el 2020-19, sí, en el 2018 al finalizar, se firmó un pacto con China, ¿no? El Vaticano firmó, en el que se le deja al Ministerio de Religión chino que sean ellos los que digan quiénes deben ser nombrados obispos en la Iglesia Católica. Ellos ponen los candidatos y ellos dicen quiénes deben ser nombrados. ¿Sí? Eso ya se firmó hace 2 años, un poco más. ¿Por qué se hizo eso? ¿Y por qué no se ha atendido a los cardenales, al cardenal Zen, que es un cardenal que está en China, pidiendo ayuda y auxilio al Vaticano? No le han hecho caso, ¿no? Y así hay muchas cosas. Entonces, para comprender esto, hay que entender de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Es, es un poco compleja la situación y es bastante delicada, ¿no? Sí. Justo ayer salí, fui a tomar una Coca-Cola y me invitaron unas alitas barbecue por ahí, por un lugar, no sé dónde me llevaron, pero me llevaron por ahí. Mm, Estuve comiendo con un exalumno que es sacerdote. Entonces lo llevaron a él y a mí, estuvimos conversando de estas cosas, ¿no? Y me dice, si sigo así como estoy, me van a excomulgar, me dice Javier. Le digo, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Porque él se está oponiendo radicalmente a ciertas cosas que no están bien dentro de la iglesia. Pero para comprender todo esto, eh, hay que entender, repito, la historia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué para los analistas políticos, por ejemplo, la mejor opción en Estados Unidos era Trump y no Biden? Y no necesariamente porque Trump estaba haciendo cosas hablando de cuestiones de creencias, cuestiones cristianas y Biden no, ¿no?
Trump, ya saben, no es católico, pero defiende los procesos de la vida y está por el lado de la de natural y todo esto. En cambio, Biden se declara católico, pero es pro aborto y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero los políticos, los expertos más bien en análisis geopolítico decían, ¿por qué mejor opción es Trump que Biden? Y les hacían una pregunta sobre una guerra, ¿no? Entonces decía, mire, porque Trump es más prudente y él se podría reunir con la gente. Biden, en cambio, es menos prudente y podía hacer cosas que no queremos. Entonces, todo esto, ¿no? Ya está casi Dani por ahí. Entonces, todo esto obedece a algo que viene detrás, ¿no? Hay una historia, hay algo. Por ejemplo, usted en este momento tiene 7.15 en su promedio quimestral porque algo pasó en su historia académica. No es que de la noche a la mañana el profesor dijo, ya sé, pongámosle, me voy a inventar, no voy a coger a alguien así de patito. Pongámosle a Stephanie 8 y pongámosle a, sí, a Isaac, pongámosle 5. Eso. ¿Y por qué? No sé, es que se me ocurrió. Ya, no. Detrás de todas esas calificaciones trimestrales hay una historia que responde no solo a la responsabilidad, sino también al entendimiento de cómo había que hacer la tarea, ¿no? Porque puede ser que usted responsablemente entregó la tarea, pero no comprendió lo que había que hacer. Entonces, están esos dos procesos, ¿sí? En cambio, hay otros que no comprendieron porque nunca escucharon, estaban siempre conectados, pero, o sea, su computadora estaba conectada, pero jamás estuvieron en clases, ¿no? Entonces, son estas cosas. Detrás de todo eso hay una historia y hay que comprender esa historia, ¿no? Una caída no es el acto de un momento, sino es la consecuencia de resbalones continuos que se van dando hasta que llega un momento en que usted se cae, ¿no? Entonces, todos estos procesos hay que comprenderlos desde el punto de vista histórico. Hay una historia, ¿no? Hay una historia. ¿Por qué yo conozco tanto a la masonería y sé de qué se tratan y sé dónde están? Porque desde los 15 años los conozco, los he investigado, he estado metido y hay tanta cosa, ¿no? He estado metido en el satanismo, en la brujería, en tantas cosas torpes. He enseñado filosofía budista, he enseñado muchas cosas, la he practicado, conozco muy bien de lo que hablo y por eso les recomiendo que no hagan tonterías como las dice yo. Entonces, porque hay una historia. Cuando yo les digo algo, hay una historia que a mí me avala, ¿no? Que me dice, este tontito hizo todas estas tonteras, valga la redundancia, por favor, ese no es normal, no hagan lo mismo que él, ¿sí? Usted es más inteligente. Entonces, hay una serie de aspectos que se pueden mencionar, ¿no? ¿Por qué nos hemos dividido en Estado-naciones? ¿Por qué el Vaticano existe? Pues es una cosa política y económicamente sustancial para entender los procesos de la ONU y del FMI. Es sustancial entender eso, ¿no? Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es sustancial para que usted pueda ver, ¿no? Este domingo hay elecciones. Me fui a la papelería anteayer porque a comprar algo, ¿no? Mi hijo cumplía 12 años, el 2 de febrero, y fue a comprar algo. Y la señora de la papelería me dice, vecino, ¿por quién va a votar? Dice, a todos les está haciendo la pregunta, dice el ayudante, ¿no? Le digo, yo por mi abuelita. Yo pienso votar por mi abuelita, ¿no? Entonces me dice, bien, bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Digo, ¿por qué? Entonces, sí, es una cosa bien difícil, bien triste, ¿no? Personalmente, para mí, tener esa opción de candidatos, híjole, hay tal vez uno o dos que podría pensarse, pero es difícil, ¿no? El problema de esa opción de uno de esos dos es que, como hablan de Dios, no son una opción para las personas. Entonces, es lastimoso, pero bueno, pero bueno. Y para responder a la pregunta que decía, y esta es más dura y difícil para el país, ¿no? Es, no importa quién gane, hay un camino que va a ser recorrido, que no hay nadie quien nos salve de eso. Entonces, todas estas interrogantes están ahí, ¿no?
La suya, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué pasa si yo hago todas las tareas y las entrego? ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues que va a salir a vacaciones antes de tiempo. Y los que ya están en peligro o ya están prácticamente en supletorio por las notas, o sea, y ustedes ya pueden evidenciar, ¿no? Lastimosamente hay estudiantes que ya no hay nada que hacer, así saquen 10 en el trimestre que viene, pero todavía pueden alcanzar ese supletorio. ¿Qué va a pasar, no? ¿Cómo tengo que esforzarme yo? ¿Cómo va a ser mi historia en junio de este año si yo sigo el mismo proceso que he seguido hasta hoy? ¿Cómo va a ser mi historia en junio? ¿No? ¿A quiénes voy a agradecer o a quiénes voy a culpar? ¿No? Eso usted lo sabe, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta todas estas cositas y como les decía, ya para adentrarnos y como les decía antes, Daniela me escuchó probablemente, iba ya a darles unas preguntas para empezar, pero vamos a dejar ya las puertas abiertas para empezar, ¿no? Como decía un comunista, ¿no? Como decía un socialista, ¿no? De la época, empecemos como Dios manda. Es una frase de la historia, ¿no? Del siglo XX. Entonces, vamos a darle paso, pues, como debemos empezar, es decir, con Dani, en esta parte de la historia sustancial, que ya he hecho un contexto y he lanzado algunas pullas de hitos históricos para comprenderlos. Y como les decía, ya les presentaremos de manera más adecuada, con lujos de detalles lo del proyecto, pero tal vez alguna cosa ya podemos mostrarles ahora como una imagen general, ¿no? Dani, buenos días, que ya te saludé por WhatsApp, buenos días. Y, entonces, tienes el micrófono. Ahora sí, buenos días Javi, buenos días chicos. Este, Agradezco a quienes tienen encendida la cámara. De igual forma, a quienes no se pueden ver. Pero es bueno lo que menciona Javi, eh, qué pasó o qué estuvo pasando para que este, algunos tengan las notas que tienen, ¿no? Y yo por el momento, con algunos, una vez más les felicito, este, por las calificaciones no lo son todo, pero es un indicador, ¿ya? Este, eh, y es un indicador de por dónde se va. A veces unos dicen, ah, es que Ecuador jugó como nunca, jugó muy bien, pero perdió como siempre. Pero, entonces, sí, el esfuerzo está bien, pero hay que demostrar, ¿no? Y con las notas se puede lograr demostrar algo, porque ya saben, las notas no lo son todo. Tengo algunos comentarios sobre los, ah, sobre los portafolios. Algunos portafolios, o sea, qué hermosos, qué buen trabajo. Así, me he quedado sorprendido sobre los comentarios realizados también bien hechos, ¿ya? Este, y, y los portafolios al final son el testimonio de lo que se ha hecho, ¿ya? Eh, por eso es importante el portafolio y es el 20% de la nota, ¿ya? Este, Se subieron las notas al Academium, y en algunos casos el portafolio, en ciertos pequeños casos el portafolio mejoró, mejoró la calificación de algunas personas. Me alegro mucho por eso de haber tenido conciencia de la elaboración de un portafolio, ¿ya? No he visto hasta ahora, hasta el momento no vi ningún caso de algún portafolio
copiado, afortunadamente, o sea, sí, 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 doy gracias a Dios, porque no ocurrió eso, ¿sí? Porque el portafolio no es un simple deber, sino el portafolio es parte de una reflexión de lo que ustedes han hecho, de hacer un alto y mirar hasta hacia atrás, a ver, está funcionando lo que estoy haciendo, cómo lo hice, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Y en esas pequeñas palabras de reflexión voy a mencionar en base a lo que escribieron en el portafolio, porque básicamente nos estábamos enfocando en revisar qué habían escrito en base al portafolio, ¿no? Para explicar, porque algunos tienen cara como que de qué pasó con la nota del portafolio, ¿ya? Y sucede que el portafolio se componía de la evidencia, ¿no? Y la explicación de esa evidencia. Algunos solo se limitaron a poner la evidencia, pero la explicación, o sea, era como un álbum de fotos. Ah, este es el deber, el del otro deber, así, deber uno, deber dos, nada más. El portafolio no se trata simplemente de presentar el deber, sino de qué reflexión sacaste tú de ese deber. Y eso no había. Por eso en esos casos se puso la nota de 5. Y bueno, se explicó con líneas breves ahí en el cuadro de Excel, se explicó el motivo. Eso fue un caso. Otros casos, por ejemplo, me ponen ya la evidencia, correcto, pero me ponen una explicación, una reflexión que rezaba así. Este trabajo lo mandó el profesor. Esto fue algo que tenía que hacer porque el profesor lo dijo que lo hiciéramos. Este deber fue de realizarlo el día tal porque se lo mandó en clase. Eso no es una reflexión, ¿ya? Y me topé con ese tipo de reflexiones. Por eso en algunos comentarios ahí yo puse reflexión pobre, así. Porque eso no es reflexión, eso para mí no es reflexión. A lo mejor usted habrá sido unas líneas ahí que escribió, pero no era una reflexión. Que me pongan en el portafolio, esto fue el deber que el profe nos mandó. Eso no es una reflexión. Y no es una reflexión para chicos que ya van a cumplir 15 años. Ojo con eso. Y tenemos el otro caso, pues, ¿no? Esos son los dos primeros casos. Los que no ponen nada y los que ponen esa clase de oraciones que no son reflexión, ¿ya? El otro caso son la gente que ha puesto reflexiones, sí, pero la evidencia no la podíamos abrir. Y Javi estaba ahí, y o sea, ni me molesté, yo no me molesté, me decía ese cuadrito que decía, necesitas acceso. O sea, si usted sabe que nosotros al rato vamos a revisar, abra los accesos. Y eso lo advirtió Javi antes de la entrega del portafolio. Abra todos los accesos. Y nos topamos algunos casos que lamentablemente tuvimos que bajarle notas porque no pudimos tener acceso a la tarea. Así de sencillo. Y en ese rato no íbamos a estar en el corre-corre de que, oye, espera, mira que no abriste, y ustedes decirnos, ya, vaya nomás que ya le alcanzo, profe. O sea, no avisamos porque ya se dio la advertencia antes. Ya, eso por otro lado. Ya, vamos al siguiente caso. El caso que me parece muy bueno, ¿no? De chicos que, por ejemplo, escribieron este trabajo, aunque me costó mucho, es que aquí tengo el papelito porque yo me he molestado en anotar, me costó mucho, pero con eso aprendí que no debía copiar, porque el profe se dio cuenta. Afortunadamente, eso sí me alegro mucho de que hayan puesto eso. Eso es una reflexión, ¿ya? Este trabajo me demoró tantos días, pero al final tuve una nota buena. Así, esa es una reflexión. Y otros que pude leer, con este trabajo aprendí sobre esto, con que eran cuestiones que yo no tenía ni idea, etcétera, etcétera. Así. Otro comentario decía, en este trabajo, hablando sobre el trabajo de la línea de tiempo, dice, fue el trabajo más importante del parcial, que yo considero que de la parte histórica fue el de la línea de tiempo, fue el más importante del parcial. Y me alegro que al menos alguien lo haya dicho, porque tiene un conocimiento, un entendimiento de lo que estamos haciendo.
Porque la línea de tiempo es como esa autopista del cual salen las vías secundarias. Si tú no tienes conocimiento de la vía principal, no puedes acceder por la vía principal, no vas a acceder a las otras calles. ¿Ya? Esa era la línea de tiempo. Y algunos sí tuvieron conciencia de ello, que era el trabajo más importante. No lo dije yo, lo dijeron estas personas. Y no necesariamente todos los comentarios tienen que ser buenos, como ya les dije al inicio, algunos reconociendo que han fallado, y sobre todo muchos que dijeron, en este parcial voy a esmerarme, voy a tratar de dar todo lo de mí, porque yo reconozco que no participé en clase, aquí decía uno, reconozco que no participé en clase, reconozco que solo participé 2 veces, reconozco que no encendí la cámara, aquí tengo una lista de reconocimientos de asumir responsabilidades. Eso. ¿Ya? Y tenemos también el otro caso, el último, ya para terminar, el que en vez de hacer una reflexión de los deberes, hace una reflexión, no, o sea, ¿cómo le podría llamar? Basada en el capricho. Me ponen así, con este deber estuve a punto de morir. O sea, por favor, ningún deber puede matar a nadie. ¿Por qué escriben eso? Eso es producto de ver demasiada televisión. ¿Ya? Por eso se vuelven así, algunos, no digo todos, algunos así dramáticos. Este deber estuvo a punto de matarme. O sea, por favor, si alguien de las autoridades que lee va a buscar ahí, ¿y qué les habrá mandado el profe Dani, el profe Javi, que casi lo mató al chico, pobrecito? O sea, dejen de ser de ese drama, ¿qué diría yo? Falso. Porque ningún deber mata a nadie. ¿Ya? Porque eso, yo a lo mejor les puedo entender esas líneas, sí. Pero mis autoridades no lo sé si lo entiendan. ¿Ya? Y con un drama tal como que si les hubiésemos mandado a arar la tierra de 5 hectáreas. Casi me mata el deber. O sea, hay que hacer una reflexión con los pies sobre la tierra. ¿Ya? Y hay otras personas, o sea, son, como les dije, reflexiones basadas en el capricho. Ni un deber que nosotros hemos enviado, a ustedes les tuvo que haber tenido la noche entera trabajando. Así. Tanto los deberes de Javi como mis deberes se podían resolver en la misma tarde. ¿Ya? Eso. Y vamos al otro caso, en el que casi pareció al otro, ¿no? Que en vez de reflexionar sobre el trabajo realizado, se ponen a cuestionar lo que se ha enviado. O sea, a ustedes se les manda a reflexionar lo que hicieron en el parcial. Eso deben hacer. No cuestionar lo que yo o Javi les hemos enviado. Eso no es una reflexión. Con quien yo o Javi hacemos reflexión de lo que hemos hecho es en la reunión de profesores. Ahí hacemos nosotros. No los estudiantes tienen que hacernos a nosotros. ¿Ya? Y por ejemplo me pone aquí, es que yo considero que los profes no enviaron suficiente material para realizar tal cual cosa. O sea, yo no sé, pero si yo les envié un libro infográfico para leer, un libro con dibujitos, y también les envié vídeos, ni siquiera leyeron los textos, y ni siquiera vieron los vídeos, ¿de qué quieren que les mande? O sea, y aún así me ponen, es que el profe no mandó suficiente material, ni siquiera el mínimo material que les envié lo utilizaron. En algunos casos, en otros casos honrosos, sí me di cuenta que leyeron así, ¿ya? Pero me mandan así, por Dios, se lo juro, me mandaron un mensaje así, que los profes que faltó, perdón, que faltó a los profes, ¿cómo es? Estoy tratando de buscar esta línea, que faltó más de parte de los profesores. El portafolio no es para cuestionar al profesor, el portafolio es para reflexionar sobre tu trabajo. Y todavía sale, como digo, una reflexión basada en el capricho, porque como profes tratamos de buscar todas las vías, ¿ya? Y cuestionar al profe no es justificar
no es justificar si tuvieron una nota mala o algo por el estilo. ¿Ya? No es buscar culpables en otras personas, es reconocer por qué o cuál cosa pasó. ¿Ya? Eso, pero afortunadamente esos casos fueron muy pocos, ¿ya? Pero sí también tuve que leer lamentablemente esas líneas así, esas líneas tristes, ¿ya? Porque no está funcionando la reflexión del portafolio en esos casos, en quienes no ponen reflexión, en quienes ponen una reflexión muy pobre y en el quienes se ponen a cuestionar los trabajos enviados o lo que se hizo en clase, ¿ya? Y eso, y claro, tenemos a los del otro lado que a lo mejor con un buen comentario o un mal comentario de lo que les pasó, reconocen, me fue muy bien porque el trabajo fue difícil, pero aún así salí adelante. O por el otro lado, me fue mal, pero reconozco que voy a corregir, etcétera, etcétera, etcétera. Este, igual me alegro mucho por la calidad de algunos portafolios. Eso, muchachos, hasta aquí en esta parte. Ok, voy a sacar el capture. Me esperan un segundo. Ok, ya. Perdón. Vamos a seguir realizando los captures a diario. Vamos a tratar de sacar esa información real. Yo no puedo actuar en las espaldas de ustedes. En la reunión de profes hemos sacado, a ver, les aviso, es un anuncio. En la reunión de profes con coordinación se tomó la decisión de que se va a elaborar un cuadro de Excel compartido en el que cada uno de ustedes va a tener novedades y eso va a ser a diario. Van a haber 4 tipos de novedades por el momento, ¿no? Cámara encendida, entrega de tareas, eh, la puntualidad y asistencia y lo que es la participación. Todos los 4 paralelos van a estar ahí en ese cuadro de Excel. Y, por ejemplo, como yo estoy viendo aquí en este momento, por ejemplo, Martín Villamar, que no tiene la cámara encendida, o, o por ahí otra persona, no sé, José Cova, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene la cámara encendida. Yo al final de la clase estoy en la obligación de subir ese reporte al cuadro de Excel. Ese cuadro de Excel que van a tener acceso los papás, van a ver en tiempo real en ciertas actitudes que tienen ustedes en clase, porque no son todas, ¿ya? Solo son estos 4 parámetros: asistencia, puntualidad, participación, cámara encendida, y entrega de tareas. Si alguien no entregó la tarea, se va a añadir en ese cuadro de novedades, y al final el tutor, yo no, sino su tutor, eh, va a pasar ese informe por correo a los papás. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cada semana los tutores van a enviar un informe a los papás. Eso les digo, si yo fuera alguien malo, yo no les dijera, ¿no? Y esperaría que los tutores les enviaran los correos, pero les estoy avisando. Ahorita no tengo para enseñarles no les puedo compartir pantalla del cuadro que ya se hizo porque ese lo tiene nuestro coordinador, José Miguel. Simplemente nosotros accedemos ahí y llenamos. Pero ya después, cuando ya termine la semana, los tutores van a enviar correos a los papás de familias con estas 4 novedades, ¿no? Si no presentaron la tarea o si no prendieron la cámara, etcétera, etcétera. Eso, chicos, así que por favor, el que no tenga problemas, prenda su cámara, ¿no? Y ahorita ya estamos en el segundo parcial y pilas con eso.
Hay, no sé, preguntas, comentarios, hasta aquí. Profe, el cuadro que dice que vas a tener, ¿va a ser solo un reporte o va a ser calificado? El mantener la cámara encendida y eso. No, ya te entendí. Por nuestro lado, como proyecto, tenemos el indicador, y va a ser un número, o sea, como tú dices, no es una nota, pero sí es un indicador, un número. ¿Ya? Pero por el otro lado, es un reporte que nos manda a pedir nuestro coordinador, ya, no, para el aviso inmediato a los papás. No, no es que va a ser otra nota paralela, no, es un reporte, como dices, tal cual. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Ok. Espera un segundo. Javi, ¿puedes revisar tu WhatsApp, por favor? Ya. Bien, gracias, Javi. En este tercer parcial, que a lo mejor es muy corto, va a corresponder 2 semanas, ya para comenzar, por fin. Perdón, 2 meses, este parcial va a arrancar prácticamente desde la próxima semana hasta todo lo que queda del mes de febrero, el mes de marzo, hasta la primera semana de abril. Vamos a tener de ley las interrupciones por el feriado de carnaval, que vendría a ser el 14, por el 14 de febrero, sí, 15, 16, 14, 15, 16, ya también se ha tomado en consideración y restando todas esas incidencias con respecto a las fechas, nos quedan así casi como que 8 semanas de trabajo. Entonces va a ser un parcial un poco corto frente a los temas que vamos a revisar. Vamos a revisar lo que es el siglo XX, ¿no? Entonces vamos a tomar un mes más o menos para tratar sobre la primera mitad del siglo XX, o sea, desde el 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial, y en el otro mes, después, todo lo que tiene que ver después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990, hasta ahí. Los últimos 40 años, que serán más o menos 40, sí, son 30, perdón, desde los años 90 hasta el presente, los vamos a revisar ya en el último parcial, en combinación con cuestiones de geografía, ¿ya? Porque la geografía se trata sobre el presente. Bien. Eh, ¿Qué vamos a revisar? Vamos a seguir revisando las últimas páginas del libro infográfico para conectar algunas cuestiones, y vamos a revisar otro texto del cual yo les voy a pasar el enlace, ¿ya? Un enlace para que puedan revisar. Y nos vamos a ir a un momento asincrónico en el que ustedes van a ver un vídeo, y espero que tomen apuntes, porque después de ese momento vamos a realizar algunas cuestiones con respecto a la información que ustedes sacaron de ese documental.
voy a pasarles, perdón, un ratito. Voy a comenzar con unas preguntas de participación para que me den el panorama del siglo XIX que se acaba. A ver. Algún voluntario que me pueda colaborar con esta parte de cómo estaba el mundo en esa época, a fines del siglo XIX. ¿Algún voluntario, voluntaria? Se transitaron algunas monarquías absolutas y también hubieron el comienzo de muchas guerras y muchas muertes de personajes importantes como era, bueno, también habían dominado la mayor parte de Europa desde la Edad Media y también la creación de estados con nación liberal. Bien, bien. Sí, por un lado, tenemos que las potencias europeas han conquistado otras partes del mundo. ¿Alguien recuerda cuáles? África, profe. ¿Quién dijo eso? Yo. Perfecto, ¿no? Eso en la historia, está correcto, se conoce como la carrera por África, ¿no? Entonces las potencias europeas se embarcaron en una conquista por el continente africano, que era el único que quedaba por el único terreno libre, entre comillas, porque dentro de África sí vivía gente, ¿no? Ya. Ok. ¿Qué facilitó la conquista de África? ¿Qué facilitó la conquista de estos territorios? La falta Los de avances organización. europeos, ¿Cómo? los avances industriales europeos en la revolución industrial, ¿Cómo cuáles? como la producción en serie, Ya, perfecto. ¿Qué más? Armas de fuego más sofisticadas. Ya, también, también. ¿Qué más? Transporte. Perfecto. Sí, entonces tenemos un continente europeo que está, en cierto sentido, a nivel tecnológico, un poco más aventajado que el resto de continentes. Por tal motivo, pero al mismo tiempo que los europeos tratan de tener mayor tecnología o tienen mayor tecnología, tienen una carencia. ¿Cuál es esa carencia? ¿O les hace falta algo a los europeos? Mano de obra. Mano de obra. No, mano de obra sí había en las fábricas y sobre todo máquinas. Pero ¿qué les hacía falta a los europeos? materia prima, Recursos. ¿Qué cosa? Fondos. materia prima para producir. Materia prima, ¿no? Europa sí tenía fondos, ¿no? Lo que no tenía es materia prima. Entonces, esas materias primas que por cuestión ambiental no podían crecer en Europa o no podían darse en Europa, tenían que buscarlas en otros territorios, ¿no? Por ejemplo, el café, los cueros, el, el caucho, ¿no? El petróleo. Y al ¿Ya? ya no conseguirlo mediante colonias esclavistas en América, fueron a intentarlo a África. Claro, como ya América se había independizado, claro, de América por el comercio se podían obtener algunas cosas. Y, por ejemplo, el caso del cacao, el caso del cobre, de la carne, del café. A través del comercio lo podían obtener en Latinoamérica, pero habían otras cosas que no se podían obtener de Latinoamérica, pero sí de África y de un valor más barato, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en África simplemente tomaban el territorio y
lo, lo, lo podían sacar de ahí. ¿Ya? Entonces eso inicia la carrera por África, que eso en la historia se llama nuevo imperialismo. Por favor, abran su línea de tiempo, la última que hicimos. Vamos a seguir trabajando la última de línea de tiempo y vamos a añadir más información. La línea de tiempo del siglo XIX. ¿Ya? Me confirman cuando ya estén todos con la línea de tiempo a la mano. ¿Ya? Ya tenemos todos. Confirmen, por favor, si ya tienen la línea de tiempo, la del siglo XIX. Profe, Sí, una pregunta. Podemos editar la línea de tiempo en el Drive mismo, ¿no es cierto? claro, claro. Ok, listo. Gracias. Ok. Vamos a trabajar en la misma hoja. ¿Ya? No vamos a hacer una hoja nueva. Bien, ¿estamos ahora sí? Bien, yo les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver esa partecita. Okay. Estamos ahí, ¿no? La línea del tiempo del siglo XIX. ¿Me confirman si pueden observar esta? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Ok. ¿Por qué? Porque aquí se van a entrecruzar algunas temporalidades. Por ejemplo, en la historia, la conquista de América, que fue en el siglo XVI, ¿no? Cuando salió Colón, Hernán Cortés, bla, 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 eso que van a ver cuando estén en segundo de bachillerato con profundidad, y se conoce como el imperialismo, ¿no? El primer imperialismo. Pero cuando ya se inicia la conquista de África y el reparto, ¿no? Ahora en el siglo XIX, siglos después, lo que es la edad contemporánea, esto se conoce como el nuevo imperialismo, para diferenciarlo del primero. Ahí yo lo escribí, nuevo imperialismo. Porque el primero, es cuando decimos que es un nuevo, es porque hubo uno antes. Y el que hubo ese imperialismo antes, fue el que fue en el contexto de la conquista de América, de la época de los virreinatos y eso. ¿Ya? Pero ahora, como nos enfrentamos a la conquista de África, se lo conoce como el nuevo imperialismo. Eso por un lado. Por otro lado, a fines del siglo XIX se conoce
en ciertas partes de Europa este periodo histórico como la Belle Époque. ¿Ya? La Belle Époque, que se traduce como la bella época, en otras palabras, ¿no? Entonces, yo voy a colocar entre paréntesis la bella época. ¿Okay? También se entrecruza otro espacio temporal en el mismo tiempo, pero con otro nombre, porque quiere decir otra cuestión, que en esta época también se le llamó, a fines del siglo XIX, la paz armada. ¿Ya? Ahí está mi escrito. Okay, le voy a aumentar un poquito para que puedan. Ahí. Ok. Entonces, tenemos esos tres. Vamos por ahí, esos tres. Ya. Tenemos también otro aspecto importante que ya lo vimos y que tiene que ver con a nivel tecnológico. ¿Cuál es? Otro nombre puesto por la historia que tiene que ver con aspectos tecnológicos. Revolución industrial. Ya, sí, la revolución industrial, pero la segunda revolución industrial. ¿Okay? Entonces, sí se dan cuenta que ya en la edad contemporánea, el siglo XIX, se va volviendo más complejo. ¿Ya? Entonces, el nuevo imperialismo, alguien podría deducir o podría inferir o podría tener idea de a qué aspecto se refiere, si es algo político, cultural, económico, ¿a qué vendría a referirse el nuevo imperialismo? Político. No estoy muy seguro. Todo lo mencionado anteriormente. Político. Más que todo es político. No necesariamente, como trata de hacer entender Kevin, no necesariamente un evento o una temporalidad se enmarca de una sola clase. Hay eventos que son combinaciones, hay eventos sociopolíticos, ¿no? O hay eventos socioeconómicos, ¿ya? Pero el nuevo imperialismo, eso ya vamos a ver más adelante, estas combinaciones de eventos, ¿no? Pero al referirse al el nuevo imperialismo tiene que ver más bien con política y economía. Es un evento político y económico, ¿ya? ¿Qué lo hace político? La obtención de nuevos territorios, ¿ya? El colocar límites, eso lo hace político, ¿ya? La conferencia de Berlín que hubo, en donde se repartió el canciller Bismarck, se repartió África, lo convierte en un evento político. Y a la vez económico, ¿por qué? Porque ¿para qué querían la tierra? ¿Para qué querían esos territorios africanos? Dinero, digo recursos. Para tener materias primas y dinero, o sea, en otras palabras es recursos, ¿no? Para obtener recursos que no había en Europa, ¿ya? Por ese sentido. Ahora, tenemos el siguiente, la Belle Époque o la Bella Época. ¿A qué les vendría ese nombre de esa temporalidad? Francia. Algo sociocultural. Francia, perfecto, ¿no? Hace referencia a Francia y como dice Camila, es a un evento sociocultural. Perdón un ratito. Ya, entonces, vemos así, cultural. Es una época en la que Francia se convierte en el referente para todo el mundo de la moda, de las costumbres, de la etiqueta, de muchas cosas, ¿ya? Entonces tenemos ahí un evento sociocultural. En esa época comienza el romanticismo de Francia. Un poco antes, claro, Sí. pero se enmarca ahí mismo, ¿no? El romanticismo es un movimiento cultural que aparece a mediados del siglo XIX, ¿no?
Pero perdón, la bella época está enmarcado a fines, como que, pero está también en esa misma onda, por decirlo así. ¿Ok? Tenemos ahí. Tenemos la paz armada. Lo que sería la Primera Guerra Mundial. No. Es el Sería periodo un poco entre el antes. final de la Guerra Prusiana y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Perfecto. Entonces, ¿quién habló eso? Yo soy Ismael Terán, soy nuevo. Gracias. Ismael Terán. Sí. Perfecto. Gracias. Estudiantes, sí tenemos, me había olvidado de esto, algo, es un pequeño detalle importante. Tenemos un nuevo fichaje en el curso. ¿De qué curso eres, Ismael? Yo soy del D. Ah, ya, del paralelo D. Perfecto. Perfecto. Sí, Profe, ¿de qué colegio vienes? Ismael Terán ya estuvo con nosotros en años anteriores. Ajá, yo salí en Ajá. Él estuvo como hasta quinto de básica y se fue. Y regresó recién. Oh, qué buena la aclaración. ¿Y en qué colegio estuviste? Estaba en el Gonzaga. Ya. Entonces estabas casi en la misma onda. Sí. Asiana. Bien, perfecto, que hayas regresado, que te hayas topado con la misma gente. Correcto. Y correcto también el comentario, Ismael. Entonces tenemos la paz armada, que es un periodo de paz, obviamente como lo dice, pero alguno de ustedes puede tratar de por qué es paz y a la vez armada. Estaban en paz, pero tenían armas. Ya, ¿cómo tenían armas? ¿Se estaban preparando para algo? Exactamente. Entonces Que el no, periodo de la paz armada. ¿Alguien tiene algún otro comentario? que no estaban en una guerra oficialmente, pero estaban empezando unas hostilidades. Ya, también va por ahí, sí. Estaban siendo pasivos agresivos, ahí mirándose con mala cara. Ya, algo Porque así. ambos estaban armados, pero en un pequeño lapso de tiempo hubo paz. Perfecto, sí. Pero, todos han coincidido. Está muy bien, está muy bien. Entonces, la paz armada trata de ese periodo en el que, si bien los países europeos estaban en paz, ¿no? Por detrás, al interior de cada uno, estaban acumulando cantidades de armas y preparándose para un conflicto. Ellos sabían que en algún momento iba a haber un conflicto, pero no sabían cuándo. Entonces se estaban preparando. ¿Ya? Eso, buena deducción que han hecho. Y finalmente tenemos la segunda revolución industrial, que es un evento del campo tecnológico, ¿no? Y que, ¿por qué es la segunda? ¿Por qué se diferencia de la primera? ¿Pasó después? Pero ¿qué lo hace diferente? Aquí usan el petróleo en vez del carbón y el Perfecto. vapor. En la primera fue el vapor y el carbón. Ahora la segunda es el petróleo y la electricidad. Muy bien. ¿Ya? Entonces, por eso lo hace diferente. Por eso no es una continuación de la primera, sino hay nuevas tecnologías, ¿no? Provenientes de nuevos avances, ¿no? Y tenemos a Henry Ford con su máquina de combustión de gasolina, tenemos a Diesel que patenta su máquina, ¿no? para camiones y así por el estilo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos algunos nombres puestos por la historia de temporalidades, ¿ya? Pero cada una tiene un matiz distinto, mientras uno es sociocultural, el otro es tecnológico, el otro es político, etcétera, etcétera. Mientras tienen un matiz distinto, en el tiempo coinciden, porque todos estos se enmarcan en fines del siglo XIX. O sea, yo lo podría poner todo esto aquí, así. A fines del siglo XIX ocurrió todo esto, ¿ya? Al mismo tiempo, ¿ya? A ver qué color es. Bueno, ustedes me siguen, por favor, con sus propias líneas de tiempo, creo que es para que creo que es aquí. Sí, ok. No, creo que es un poquito más claro, pero no importa.
ya fue. Y es importante colocar ¿cómo es? El tipo de... caramba. El tipo de fenómeno histórico, ¿no? Ok. Si tienen ya una línea de tiempo con mucha información, porque yo vi muchas que tenían mucha información, simplemente pueden hacer una copia y le copian en la hoja 2 y ya tienen una línea limpia, ¿ya? Entonces, en estos minutos, les voy a pasar un enlace para que ustedes puedan observar un documental que tiene que ver sobre un recurso actualmente muy importante. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a tomar, por favor, vean el documental, véanlo, porque al regreso, y vamos a regresar tipo 9:40, no es que voy a tomar, sino que necesito que ustedes me expliquen qué es lo que vieron en ese documental, ¿ya? A las 9:40, es muy interesante y vamos a atarlo con otras cosas que están pasando en el siglo XX, ¿ya? Perdón un ratito. Ustedes pueden ver ahí, ya cogí el enlace, y ya lo voy a pegar acá. Ok. Ahí está el enlace para que ustedes puedan conectarse ahí y ver. Y van a separar, así como hemos separado, cuál va a ser en qué consiste lo que hay que hacer. No simplemente ver, sino también tomar apuntes y separar qué aspectos que narra el documental se enmarcan en cuestiones tecnológicas, en cuestiones políticas y sociales, culturales y económicas. Tal cual como hemos separado la línea de tiempo, se va volviendo más compleja, ¿no? ¿Se acuerdan que las líneas de tiempo al inicio eran simples, ¿no? Que los egipcios, luego que los mesopotámicos, luego que los griegos, los romanos, sí. Pero ahora la línea, si ustedes se dan cuenta, la línea no es una línea, sino que la línea termina siendo una red en donde muchos hilos confluyen. Algunos hilos son tecnológicos, otros sociales, otros culturales, políticos, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, en el documental que usted va a ver, va a tener que separar y desglosar de todo lo que se está hablando, en sociales, culturales, políticos, económicos, incluso hay hasta ambientales, ¿ya? Y por favor, clasifique eso, ¿ya? Regresamos a las 9:40 minutos, a las 9:40 minutos, para conversar luego sobre qué cosas ustedes han hilado, ¿ya? En este sentido, ¿no? Tenemos, este documental es de 4 capítulos y se llama La historia del petróleo, ¿no? Entonces, dura 50 minutos. A ver, nos veremos a las 9:50, nos veremos, mejor, ¿ya? A las 9:50 nos veremos, para hacer los comentarios respectivos. Pueden apagar la cámara y nos estamos viendo en una hora. ¿Preguntas, comentarios? No, profe. Ok, muchas gracias. Y pueden estirarse, pueden tomar un café, ir al baño, encogerse, etcétera, etcétera. Sí. Y después podemos ver los demás capítulos. No te escucho claramente, Estefano. Si quieres, me puedes escribir o acercarte al micrófono.
Ahí sí me escucha. Escribe por el chat mejor. Primero nos enseñan que en general los inicios de la industria petrolera en Pensilvania, en Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, creo que es. Ok. Ya. ¿Qué más? Por ejemplo, también nos muestran, si no me equivoco, se llamaba Rockefeller, en Ya. en la manera de la producción de automóviles en una gran cantidad hacia el siglo XX, que dio impulso a algunos derivados del petróleo como la gasolina. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Carlos Lara, Carlos Adrián Lara Carvajal. Gracias. Gracias. Sí, correcto. Entonces ya vamos ordenando un poco estas ideas. Solo quiero salir de una duda. Espérame un segundo. Sofía Cabrera, comentarios del documental. ¿Dónde está el coso? No se encuentra presente. Qué bueno. Ok. Ahora sí. Con mi cepillo morado, pero no hay que estar en la ventana. Entonces, ¿Dónde estás? estamos a finales del siglo XIX, vamos a comenzar el siglo XX, pero es necesario que los diversos hilos en cuestiones socioculturales, políticas, económicas, ambientales, ¿ya? E incluso tecnológicas, ¿ya? Entonces, les voy a compartir les voy a compartir un Jamboard en donde cada uno de ustedes va a tomar una hoja del Jamboard y lo va a trabajar. O sea, en cada hoja usted va a poner una etiqueta con su nombre para yo saber de quién se trata, ¿ya? Y lo que usted va a hacer es describir qué hilos se hablaron en el documental, ¿ya? Hablaron de cosas culturales, ¿qué cosas? Pues no, hablaron de cosas de cuestiones económicas, entonces, como mencionaba Carlos Lara, ¿no? Al inicio del documental, el mérito de Rockefeller, ¿no? Como ustedes habrán visto, fue una persona que amasó una gran fortuna a costilla de la ley, ¿no? Pero el mérito de él es que al inicio de la explotación petrolera, en sus tiempos iniciales, ¿no? Por ejemplo, los pozos tenían diversos dueños, ¿no? Los oleoductos tenían otros dueños, las refinerías tenían otros dueños. O sea, muchas personas intervenían en el proceso de elaboración del petróleo. Por ejemplo, como está aquí, estoy compartiendo en esta imagen. ¿Sí están viendo la imagen, por si acaso? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, por ejemplo, quienes tenían los pozos que extraían el petróleo tenían unos dueños X, ¿no? Quienes eran dueños de los oleoductos eran dueños Y, eran otras personas, ¿no? Quienes tenían refinerías eran otros dueños. Entonces, el proceso para la refinación del petróleo y que llegue a su consumidor final era bastante complejo, ¿ya? Y lo que hizo Rockefeller
claro, en muchas ocasiones, por estando fuera de la ley, fue unificar todo este proceso y que tuviera un solo dueño. Por eso su compañía se llamaba la Standard Oil, porque era algo estándar. Y claro, ¿no? Habían plantas de refinación que, como eran de diversos dueños, sacaban productos de diversa calidad. Entonces lo que hizo Rockefeller fue estandarizar, unificando todo el proceso, ¿no? Desde la exploración, la explotación, el transporte, la refinación, hasta que llegue a la distribución a las personas, ¿no? Entonces eso lo hizo que amasara una gran fortuna, ¿ya? Y bueno, lo que ustedes van a hacer es, claro, se habló del petróleo, pero se tocaron algunos temas. Entonces tienen ahí los aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales. Entonces, cada uno de ustedes, esta es hoja del paralelo C, hay otra hoja del paralelo D, cada uno de ustedes va a elaborar una hoja, ¿no? En la que va a colocar los aspectos que se describieron en el documental que tienen que ver con el petróleo, ¿ya? Voy a compartir en este momento el enlace. Profe, creo que en el Jamboard solo se pueden hasta 20 horas. Hasta 20 hojas por paralelo, creo que son hasta 20 hojas. Y en el paralelo somos como 23, 24. Ya, se pueden trabajar para ahorrar para efectos prácticos, ¿no? Una persona puede trabajar de un lado de la hoja y la otra persona puede trabajar del otro lado de la hoja. O sea, me refiero a, no es que van a trabajar a la otra, no, sino que una mitad una persona y en la otra mitad la otra persona. Entonces, en una esquina me ponen, no sé, leo ahí María Lorena de Vergara, y en la otra esquina Martín Landazuri. Yo ya voy a saber que de un lado es Martín y del otro lado María Lorena. Para efectos prácticos y no crear tantos Jamboards. Gracias porque hay suficiente espacio, ¿ya? A ver, entonces, comparto en este momento el del paralelo C. Ahí está bien. 9 por 0. Más 2. Ahí está. Para que puedan ingresar, repito, en cada hoja pueden trabajar 2 personas, ¿ya? Pero me ponen la etiqueta con el nombre, ¿ya? Profe, necesitamos acceso. Ya, perdón. Ya tienen el acceso, chicos. Okay. Gracias, profe. Y en este momento paso al paralelo D. Está ahí, el segundo enlace. ¿Ya? Voy a estar observando estos minutos el trabajo. Profe, ahora necesitamos permisos de edición. Sí tienen. Aquí aparece solo lectura. Qué raro. Vamos a ver. Sí pueden editarlo. Están como editores todos. Sí, ya veo que han creado otras páginas. Okay. 5 minutos. Profe. Sí.
Una pregunta, entonces nosotros podemos así como resumir todos los aspectos en un solo post-it, porque como tenemos solo 5 minutos, entonces sí lo podemos hacer así o deben ser en diferentes post-its cada uno de los aspectos. Sí, en diferentes posits. Entonces, en cada página habrá 10 posits, ¿no? Porque en cada página están trabajando 2 personas. Entonces, 5 posits de una y 5 posits de la otra. ¿Ya? Ah, ya, listo, gracias, profe. Pero debe estar separado. Claro, aparte del post-it del nombre.
Martín Villamar. Pues sí, profe. Aspectos políticos que tienen que ver con el petróleo. Gracias. Profe, alguien acaba de borrar mi hoja. ¿Qué número de hoja tenías? La 4, ¿De qué paralelo? del C. O sea, la eliminó. No, ahorita acabo de ver que está en la hoja 5. Ya.
Perfecto. Hasta ahí estamos. Ismael Arias. Aspectos tecnológicos que tienen que ver con el petróleo. Gracias. Ok. Bien, ya vamos voy a presentar un segundo para ir cerrando. Bien. A ver. Tenemos aquí, por ejemplo, de personas que sí vieron y tomaron apuntes. ¿Ya? Y ya veremos, ya haré un resumen de todos estos apuntes. Y también tenemos muestras de personas que no hicieron nada. O sea, estaban esperando. Silencio, estoy comentando. Y ya han pasado como 20 minutos de la realización de esto, porque iniciamos a las 9:50, 9:55, ¿ya? Y hay personas que están esperando a ver qué escriben otras para copiar, ¿no? La cultura de la copia. Bueno, si es que eso se llama cultura. ¿No? ¿Ya? Ok. Entonces, alguien que haya visto desde el inicio y tomado apuntes, inmediatamente podía trabajar. ¿Ya? Inmediatamente. Pero ya han pasado ya 20 minutos y hay personas que no han escrito nada, así, nada. Esperando a ver quién hace, ¿ya? Esperando a ver quién, disculpen que les diga así, quién ha sido el tonto que sí vio el documental, ¿ya? Entonces aquí les una muestra también. ¿Ya? Nada. Hay gente que no hace nada, que va a pasar por décimo, pero pasar nomás. Ni siquiera pasar por el colegio físicamente porque todo fue virtual. Así. Esto será calificado. Esto ya es nota, por si acaso. Esto ya es nota. Bien. Y a otros chicos les agradezco y me alegra mucho que hayan trabajado de forma consciente y que han escrito cosas coherentes, ¿ya? Ok. Regresamos al punto de partida para hacer un resumen de lo observado. Tenemos cuestiones ambientales del inicio de la explotación petrolera en la segunda revolución industrial. No significa que antes no habían máquinas, sí habían máquinas, ¿ya? Pero se engrasaban con grasa de ballena. Entonces la extracción petrolera, el uso de los derivados de petróleo, salvó a las ballenas de la muerte segura, ¿no? Ya se pudo ver que el petróleo era más abundante que las ballenas, entonces empezó un traslado, y ya la gente dejó de usar el aceite de ballena y empezó a usar el aceite proveniente de los derivados del petróleo. Ya. Del otro lado, ¿sí? Creo que también se reemplazó el aceite de ballena porque en ese momento había mucha pesca y las ballenas, o sea, no se encontraban ballenas, era una matanza en masa de ballenas y por eso también se cambió al aceite del petróleo. Sí, exactamente. Las Profe, ballenas también puede agregar algo más. Sí.
Que también creo que se llamaba lubricante de hidrocarburos, que fue fundamental porque por un lado era barato, era eficaz y también era más utilizado. Entonces por eso también se pudo salvar a lo de las ballenas, creo que se llama aceite de ballena, creo. Sí. Sí, claro, era porque provenía de las ballenas, pero cazar una ballena es difícil, ¿no? Y por otro lado, no habían tantas ballenas como empezaron a haber tantos pozos de petróleo. En esa época se sitúa la historia de Moby Dick. Ahora todo Claro, tiene sentido. claro, exactamente. Sí. Sí, profe. ¿Qué más? Claro, y por el otro lado, ¿no? Mientras las ballenas se salvaron, por el otro lado, cavar pozos petrolíferos, si ustedes se dieron cuenta, eran prácticamente como ciudades, lo que formaban las torres, bosques, dice el documental, ¿no? ¿Por qué? Porque cada pedacito de tierra era, a diferencia de lo que ocurre acá, pues no, si tú cavas algo y encuentras petróleo, ese petróleo no te pertenece a ti, le pertenece al Estado, ¿ya? A diferencia, en los Estados Unidos, quien cava petróleo en su propiedad y encuentra es de esa persona. Entonces, cada quien ponía su propia torre de petróleo y sacaba petróleo. Pero lo que hizo Rockefeller fue adueñarse de todos estos pequeños productores y unificar, ¿no? Tanto en la cantidad de producción como en las fases de la producción. Él controló lo que es, como dije, la explotación, el refinamiento, la distribución, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero claro, el medio ambiente empieza a cambiar, ¿no? Y se empiezan a construir estas ciudades de petróleo, ¿no? En el aspecto político, vemos que el petróleo fue determinante para la victoria en la Primera Guerra Mundial. Y tenemos esa frase del presidente de Francia, Clemenceau, que decía, el petróleo es tan necesario como la sangre para la victoria. Entonces ya los líderes europeos se empezaron a dar cuenta que el petróleo era necesario para las máquinas en la guerra, el transporte de tropas, etcétera, etcétera. Y ahí está ese incidente, ¿no? de que los alemanes al inicio de la guerra, que eso ya vamos a ver más adelante, al inicio de la guerra los alemanes se acercaban a París, ¿no? Y a pie, pues no, o sea, esa era la forma en cómo se trasladaban los ejércitos, a pie o a caballo. Entonces, ¿qué hicieron los franceses para tratar de atajar el avance alemán? Embarquemos a las tropas en los taxis. Y claro, no, los taxis solo circulaban dentro de la ciudad de París, pero los taxis salieron a la carretera y llevaron las tropas, y claro, llegaron al frente más rápido que los alemanes. Entonces los generales franceses se dieron cuenta de la utilidad de las máquinas para el transporte de las tropas, ¿no? Otro aspecto político fue el interés de los europeos de buscar petróleo en otros sitios del mundo, ¿no? Entonces va a aparecer esa profesión del geólogo petrolero, ¿no? que se mete en el lodo, en las selvas, en el desierto buscando petróleo. Otro aspecto político es que tristemente, mientras que los líderes europeos sabían del potencial que tiene el petróleo, los líderes de las otras partes del mundo, en su ignorancia y mal asesorados, pues no sabían, no tenían conciencia del poder que da el petróleo, ¿no? Y firman estos acuerdos, y que tienen que ver con lo económico, firman estos acuerdos de concesión en el que, por ejemplo, un jeque árabe, ¿no, verdad? O un sultán, ¿no? Hace un tratado de petróleo y da en concesión un montón de hectáreas de terreno para sacar petróleo a cambio de una caja de monedas de oro. O sea, ahí vemos los resultados de cuando los líderes no saben o ni siquiera tienen conocimiento de las cosas que pasan alrededor, ¿ya? Y por eso en estos acuerdos de concesión, prácticamente los países pobres quedaban estafados, porque estas grandes empresas se adueñan del casi todo el territorio y a cambio les dan una miserable cantidad de dinero, ¿no? Eso por ese ámbito político. ¿Cómo le pasa a Rusia con Alaska? Sí, claro, pero en esa época todavía no se descubrió el petróleo, pero sí, el desconocer la riqueza, ¿verdad?
el desconocer lo que pasa alrededor del mundo y el desconocer el potencial de lo que se puede hacer, falta de visión, ocasionó que estos líderes vendieran grandes cantidades de territorio, de millones de kilómetros, por, como ustedes vieron en el documental, una caja de monedas de oro, ¿no? Y claro, las empresas llegaban ahí, instalaban sus ferrocarriles, sus pozos, sus oleoductos, etcétera, etcétera, puertos, todo, llevaban la tecnología, y se quedaban a perpetuidad, o sea, para siempre, ¿ya? En la parte sociocultural vimos cómo cambia la vida de las personas, ¿no? Al empezar a utilizar vehículos, al empezar a electrificarse las ciudades, porque la electricidad no sale de la nada, la electricidad sale de plantas que la producen, y en esa época las plantas que producen electricidad la producían a base de petróleo, ¿ya? Vemos también que se produce energía de luz, todavía a lámparas de queroseno, pero ya hay esa transición a la electricidad. Hay máquinas, electrodomésticos, aspiradoras, cocinas, neveras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cambia la vida de las personas. Y a nivel, eso tiene que ver mucho con la tecnología, ¿no? Que propicia el petróleo, y a su vez los medios de transporte se van mudando del uso del carbón al uso del diésel, ¿no? En los grandes barcos, los grandes buques, estos que van a participar en la Primera Guerra Mundial, y en lo que tienen que ver con los ferrocarriles. Y finalmente, en el aspecto económico, pues, ¿quiénes eran los que se estaban enriqueciendo? Rockefeller. Estos grandes empresarios, ¿no?, norteamericanos y europeos, y estas grandes potencias europeas, ¿no?, eran los quienes se estaban enriqueciendo a través del petróleo, pues, ¿no? Eso hasta ahí. Perdón un ratito. Profe, una pregunta. Lo que hizo Rockefeller básicamente fue como monopolizar, ¿cierto? Sí, fue un monopolio, ¿no? Entonces, y claro, ¿no? Por ejemplo, él se acercaba donde alguien que tenía oleoductos, ¿no? Y él decía, véndeme tu oleoducto, ¿no? Yo te voy a pagar tanto. Y los que eran dueños de los oleoductos decían, no, ¿para qué te voy a vender si eso me da riqueza para mí? Entonces, no me quieres vender, espérate nomás. Entonces, ¿qué mandaba? El Rockefeller enviaba a sus secuaces a hacer explotar los oleoductos, ¿no? Enviaba a estos pandilleros vengativos a tratar de forzar por las malas que los dueños de las otras compañías que tenían que ver con el petróleo se las vendiesen a él, pues, ¿no? Entonces, él logra consolidar, y ese va a ser como que el modelo de las empresas petroleras, que no hay empresas petroleras que se encarguen de una sola cuestión. Esta es una empresa de petróleo que solo explora o solo explota. No, las empresas petroleras en la actualidad siguen el modelo de Rockefeller desde la exploración, explotación, producción, transporte, refinación y distribución. Toda esa cadena, ¿no? Toda esa cadena, tienen las empresas petroleras actualmente. Y se empezó también a utilizar esa misma cadena de control en otras empresas, como por ejemplo la de los automóviles, ¿no? Que desde la elaboración de las llantas a todos los elementos del carro. Preguntas, comentarios hasta aquí. Este era el mundo de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Ya? Preguntas, comentarios hasta este momento. Lo que hizo Rockefeller me recuerda a alguien que su nombre rima con Disney. Claro, ahí me está colocando Daniela López. Todo valía, ¿no? Chantaje, compra de políticos, espionaje industrial, violencia, atentados. Claro, y fueron creándose estas empresas gigantescas, estas transnacionales, ¿no? Como vimos las primeras, la Standard Oil de Rockefeller y la Royal Dutch Shell, la empresa de la concha marina, pues, ¿no?
que fueron las primeras en ejercer estos monopolios. Después estas empresas se fueron a otras partes del mundo, por ejemplo a Turquía, a Persia, a Rumanía, a poner también, a monopolizar el control del petróleo en otras partes del mundo. Ya que no lo podían hacer en Europa ni en Estados Unidos, se fueron a controlar el petróleo de otros sitios, ¿no? Y claro, ¿no? Y gracias a gobernantes ignorantes y poco asesorados o mal asesorados, pues obtuvieron estas concesiones petroleras. Eso, hasta ahí, chicos. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, estén atentos al Classroom porque yo voy a subir material ahí en el Classroom para que revisen y tengan comentarios y argumentos para compartir en la siguiente clase. Si ya no hay nada más, pues me despido. Que les vaya bien el resto del día.